para dar inicio al tema que esta noche hemos programado, quien les habla inicialmente, permítame presentarme, es el economista abogado Percy Manrique Villavicencio, con más de 25 años en la gestión pública. Tengo experiencia en administración, supervisor regional, encargatura de jefatura. He sido coordinador de la gerencia de planificación y presupuesto. Es decir, de una otra manera, conozco los niveles de gobierno que conocemos regularmente cada uno de nosotros, que son tres: el central, el gobierno regional y el gobierno local. Entonces, el propósito del desarrollo de este tema que vamos a ver el día de hoy se va a enmarcar principalmente en conocer lo que es la gestión pública. Vamos a identificar los distintos componentes del Estado y sus reglas básicas para su funcionamiento. El Estado está enmarcado dentro de un conjunto de funciones y roles, y vamos a identificar en la parte ya intermedia final el conjunto de sistemas administrativos y las funciones que cumplen estas en el Estado peruano. A raíz de estos sistemas administrativos es que se especializan las personas que laboran en las entidades públicas, principalmente. Lo puede hacer cualquier persona que hace actividades privadas, pero principalmente los que quieren especializarse en el tema de la gestión pública tienen que conocer lo que son los sistemas administrativos, que son la parte medular de la funcionalidad y operatividad de la administración pública en los distintos niveles y sectores, ¿no? Como por ejemplo el sector economía, el sector inversión pública, el sector infraestructura, el sector lo que es la legislación por parte del Estado. Es decir, un conjunto de sistemas administrativos que cada uno de ellos cumple su respectiva finalidad para la cual fue creado, ¿no? Entonces, los entes rectores en las que están encabezando cada uno de estos sistemas administrativos tienen una razón y una eh, misión dentro de la operatividad de la gestión pública como tal, ¿no? Es decir, vamos a conocer la importancia de cada una de las entidades estatales y cómo este proceso de modernización que se ha eh, hecho cada vez más latente dentro de la gestión pública, sobre todo la gestión pública peruana, viene realizándose cambios muy importantes para justamente, ¿qué cosa? Modernizar la organización y funcionamiento de las entidades del Estado peruano. Entonces, cuando, a ver, voy a, un momentito de... Un momentito, quiero compartir una pizarrita para poder cuando hablamos de la gestión pública, no nos olvidemos que el propósito, principalmente, un momentito, voy a...
Entonces, el propósito, correcto, el propósito de la gestión pública, ¿qué cosa es? Es la consecución de un conjunto ¿de qué? De objetivos. ¿Qué más? De metas, pero de un contexto de carácter nacional, ¿no? No nos olvidemos de eso, de un contexto de carácter nacional, pero enmarcado siempre dentro del aspecto gubernamental o de la gestión pública, ¿no? ¿Con qué finalidad? De buscar qué cosa? Algún beneficio, de buscar algún beneficio o interés público. Entonces, eso es el propósito relevante e importante de lo que se conoce como, en este caso, la gestión, la gestión pública. ¿Correcto? Entonces, cuando ya nosotros queremos conocer la definición de lo que es gestión pública, no nos olvidemos que ésta se va a enmarcar dentro de un conjunto de acciones mediante los cuales el conjunto de entidades públicas van a tender a qué? A buscar o lograr un conjunto de fines, objetivos y metas, las mismas que van a estar enmarcadas de una u otra manera dentro de las políticas gubernamentales que ya han sido establecidas previamente. ¿Por quién? ¿Será por el Poder Legislativo? No, van a estar preestablecidas por el Poder de turno, que en este caso es el Poder Ejecutivo. ¿Correcto? Entonces, el Poder Ejecutivo va a jugar un papel, un rol muy importante dentro de los fines, ¿correcto? Dentro de los fines, dentro de los objetivos y en menor nivel lo que serían las metas que tiene cada uno de las entidades públicas del Estado y donde enmarcan cada uno de ellos sus políticas gubernamentales establecidas. ¿Correcto? Entonces, cuando analizamos el desarrollo de la gestión pública en el tiempo, si bien es cierto que esta ya viene de larga data, sin embargo, podemos distinguir nosotros entre dos modelos de gestión pública principalmente, ¿correcto? Los modelos de gestión pública más relevante que se ha conocido a través de la historia del desarrollo de las entidades del Estado, no solo en el Perú, sino a nivel global, podemos ver que el primer modelo que se ha logrado desarrollar y consolidar se conoce como el modelo del paradigma burocrático. El paradigma burocrático. Y el segundo modelo es la que se enmarca en el modelo de la nueva gestión pública, MNGP, modelo de la nueva gestión pública. ¿Qué los diferencia entre ambos modelos? Ambos modelos tienen el mismo propósito, el mismo objetivo, la misma meta nacional de buscar un beneficio e interés público para la ciudadanía, para la población en general, ¿correcto? Enmarcado dentro de un conjunto de objetivos por parte, en este caso, del Poder Ejecutivo, que normalmente son los gobiernos de turno que plantean un sinnúmero o un conjunto de políticas de Estado. Entonces, el paradigma burocrático se fundamentaba principalmente en buscar el beneficio del interés público, ¿correcto? Que se enmarcaba en la búsqueda de ¿qué?
de lo que se conoce como, vamos a ponerlo por acá, como buscar la eficiencia. Buscaba la eficiencia en la gestión pública, ¿correcto? En cambio, la nueva gestión pública lo que va a buscar es, ¿qué cosa? Calidad y valor público, ¿correcto? Miren, la diferencia que existe entre los modelos de gestión pública bajo el enfoque del paradigma burocrático y el modelo de la nueva gestión pública que se enmarca y está actualmente implementado en gestiones como la que viene implementando el Estado peruano a través del nuevo modelo de la gestión pública. Pero se va a enmarcar ¿en qué? En la calidad y en el valor público. ¿Qué más? El paradigma burocrático lo que buscaba era ¿qué cosa? Tener una buena administración de los recursos, ¿correcto? Pero la nueva gestión pública lo que va a buscar es un nivel de producción adecuado al momento de brindar ya sea bienes y servicios al público o a la población objetivo. El paradigma burocrático era bastante enmarcado en el control. En cambio, la nueva gestión pública se enmarca más al apego al espíritu de las normas. El apego al espíritu de la norma. Entonces, miren, podemos distinguir ahí algunas diferencias bastante notables con respecto a estos dos modelos de gestión pública. Por ejemplo, el paradigma burocrático va o implantaba mucha responsabilidad a los trabajadores públicos. Se basaba en la responsabilidad de los trabajadores públicos, ¿correcto? Mientras que en el modelo ya post burocrático, que se conoce como la nueva gestión pública, se va a enmarcar lo que se conoce como la construcción de rendición de cuentas, es decir, se va a buscar mucho la rendición de cuentas, y también se va a fortalecer las relaciones de trabajo. ¿Correcto? Las relaciones de trabajo. Entonces, esta diferenciación de ambos modelos nos llega a una conclusión de que la gestión pública ha venido evolucionando y viene evolucionando y seguirá evolucionando en el tiempo. La gestión pública está enmarcado en brindar un conjunto de servicios que se basa en un conjunto de políticas de Estado y que buscan alcanzar objetivos y metas nacionales en beneficio del interés público. La gestión pública se fortalece por el desarrollo de la administración que toma como herramienta para implementar un conjunto de mecanismos, herramientas, instrumentos para el uso de la gestión pública. Entonces, el uso o el ciclo de la gestión pública, a ver, voy a un poquito más la pizarrita. Entonces, el ciclo de la gestión pública, no nos olvidemos, el ciclo de la gestión pública
correcto, el ciclo de la gestión pública se va a enmarcar dentro de varias etapas. La primera etapa, ya muchos de ustedes lo conocen, es el planeamiento. La dos es la emisión de normativa reguladora. La tres es la etapa de la directiva ejecutora. Y la cuatro, no se puede dejar de lado, es la supervisión, evaluación y control. ¿Correcto? Estas funciones se van a desarrollar en el marco de un ciclo de gestión, es decir, se van a suceder de manera secuencial y van a interactuar de tal manera que va a haber una retroalimentación permanente, de tal manera que se tiene o se va a tener una visión integral de los procesos que nos van a permitir a nosotros, los gestores, realizar ajustes y correcciones en solución o buscando solucionar algunos problemas o los problemas de gestión que podrían generarse dentro del proceso mismo, ¿no? Entonces, la nueva gestión pública es un nuevo modelo de gestión que busca alcanzar la nueva gestión pública, que es el nuevo modelo, es un nuevo modelo de gestión pública que busca, ¿qué cosa? Mayor productividad. Mayor productividad. ¿Correcto? Mayor productividad en eficiencia colectiva, porque no solo se espera el cumplimiento de metas por parte de la responsabilidad de los que están al frente de las entidades o de quienes dirigen las instituciones públicas, sino fundamentalmente es cuando hemos comprometido al ciudadano en alcanzar algún éxito en beneficio del público o de la población objetivo en un determinado momento. En síntesis, la nueva gestión pública se va a fundamentar sobre la formulación de ¿qué? Primer check, sobre la formulación de la formulación. ¿La formulación de qué sería? La formulación de estrategias de políticas de desarrollo y gestión. ¿Correcto? Otro es la gradual eliminación, del modelo burocrático. ¿Correcto? ¿Buscando qué cosa? Superar este modelo burocrático para alcanzar o ir hacia una gestión por resultados, que es prácticamente toda la estrategia en la que se implementa la gestión pública actualmente en todos los niveles de gobierno en el caso del Perú. Todo busca ¿qué cosa? Gestión por resultados. ¿Correcto? Gestión por resultados en el sentido de que se busca tener o alcanzar un producto concreto, tangible, y no algo abstracto donde podría
prácticamente mal utilizarse los escasos recursos con los que cuenta el Estado sin lograr la finalidad y el objetivo para la que fue creada esa política pública que pretende alcanzar de una otra manera o cerrar brechas de una otra manera en algún sector de la actividad pública del gobierno central, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gestión pública tradicional versus la nueva gestión pública, que es la que estamos desarrollando en este momento, es porque ya les dije que hay unas diferencias muy notables, ¿no? La gestión pública tradicional busca regular y querer alcanzar objetivos muy vagos, ¿no? Mientras la nueva gestión pública busca ¿qué cosa? La desregulación, es decir, no más trabas burocráticas. La gestión pública tradicional, ¿qué busca? Busca la gestión orientada hacia adentro. La gestión pública o la nueva gestión pública busca una gestión orientada hacia el cliente. Miren la diferencia. Mientras la gestión pública tradicional buscaba alcanzar una orientación hacia adentro, hacia la institución, buscando ser una institución modelo frente al resto, la nueva gestión pública ya no se enmarca dentro de su entidad, sino que ésta busca trascender hacia quién, hacia el público usuario, hacia el cliente, hacia la persona, ¿correcto? La gestión pública tradicional era muy burocrática. La nueva gestión pública busca reorganizarse y va a implicar de una otra manera de que ésta realice una permanente gestión al lado del usuario, buscando permanentes reformas en beneficio del público objetivo y en la búsqueda del cierre de brechas para beneplácito de la población objetivo que busca hacer de una otra manera ser beneficiado de, de alguna política pública que va a permitir revertir su situación de la que en este momento se encuentra, ¿no? Puede estar en una situación de pobreza, extrema pobreza, y la cual la implementación de ciertas políticas públicas va a buscar que ésta se revierta, obviamente, bajo la implementación de la nueva gestión pública. Entonces, el funcionamiento del Estado se origina en el cumplimiento de sus funciones, del cual se va a desprender un conjunto de actividades, un conjunto de tareas, ¿para actuar de qué? Para actuar enmarcado dentro del aspecto jurídico, dentro del aspecto político y de manera técnica. Cuando hablamos de la gestión pública, esta necesariamente va a hacer uso de lo que se conoce como la gerencia pública. Entonces, la gerencia pública va a ser el soporte de la gestión pública. ¿Correcto? La gestión pública es el aspecto global, es decir, enmarca un aspecto mucho más amplio, ¿no? Pero la gestión pública necesita y requiere necesariamente de una adecuada gerencia pública. Es decir, la gerencia pública, vamos a poner por acá, la gerencia pública, ¿qué es lo que hace? La gerencia pública administra, ¿correcto? La gerencia pública. ¿Pero qué administra? Administra ¿qué cosa? Los recursos del Estado. Administra los recursos del Estado. Pero ¿bajo qué enfoque? Bajo un enfoque de racionalidad. ¿Qué significa eso? De dar un uso
eficiente y eficaz de los escasos recursos del Estado. Porque los recursos del Estado no son ilimitados, son recursos limitados. Y son recursos que es captado por el Estado a través de un conjunto de medios, ¿no? Como la recaudación de impuestos, donaciones, un conjunto por ahí de implementación de eh, rentas que podrían generar los distintos niveles de gobierno o ingresos que podrían generar los distintos niveles de gobierno a través de los distintos tipos de impuestos, el IGB, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto a la renta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la racionalidad es lo que va a primar en el uso de los recursos del Estado. ¿Correcto? Pero ¿para qué se hace un buen uso de los recursos del Estado? ¿Para qué? Para, de una u otra manera, estos recursos del Estado se enmarquen en una adecuada, ¿qué cosa? Organización de los mismos. ¿Correcto? Una adecuada programación. ¿Qué más? Una adecuada distribución de estos recursos. Y no podemos dejar de lado permanentemente la evaluación del uso de estos recursos. Entonces, la gerencia pública tiene esa funcionalidad de administrar los recursos del Estado bajo la racionalidad, buscando que éstas sean adecuadamente organizadas, programadas, distribuidas y evaluadas. Entonces, repito, la gerencia pública es parte de la gestión pública. La gestión pública requiere o hace uso de la gerencia pública, ¿correcto? Entonces, cuando ya la gerencia pública busca aplicar un conjunto de métodos, un conjunto de estrategias en cada una de las áreas de la actividad del Estado, es con la finalidad de ¿qué? De alcanzar adecuados niveles de desarrollo que le van a permitir qué cosa, satisfacer, resolver las necesidades esenciales y fundamentales de la ciudadanía. ¿Con el propósito de qué? De obtener el bien común y la mejora de la calidad de vida de ese público objetivo, esa población objetivo principalmente, ¿no? Entonces, eh, eso es, de una otra manera, esta primera parte que quería tocar necesariamente, enmarcar la gestión pública dentro de un marco teórico, porque toda esta actividad de la gestión pública se debe enmarcar en qué, estimados estudiantes, se debe enmarcar dentro de lo que conocemos como esa entidad inmensa en el país que se conoce como el Estado. Cuando hablamos de Estado, correcto, cuando hablamos de Estado, porque ¿dónde se hace gestión pública? Se hace en el Estado. ¿O quién hace gestión pública? Lo hace el Estado, ¿correcto? ¿O el privado hace gestión pública? No. El que hace gestión pública es el Estado. Y el Estado, dependiendo de sus dimensiones, va a tender a qué? A organizarse. ¿Correcto? El Estado se va a organizar en distintos niveles, como en el caso del Perú, que tiene 3 niveles bien marcados, ¿no? ¿Cuáles son esos 3 niveles bien marcados del Estado? En el caso del Perú, es el gobierno central, el gobierno regional y el gobierno local, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, hablar del Estado peruano es hablar de un ente que juega un papel muy importante dentro de la dirección de los destinos de un país. No nos olvidemos que el Estado ejerce qué cosa, una soberanía y jurisdicción sobre su territorio, que ya sabemos que comprende el suelo, subsuelo, dominio marítimo y el espacio aéreo, ¿no? Entonces, estos 3 niveles de gobierno, que lo conocemos como, acá vamos a poner,
niveles de gobierno. Uno es el nivel nacional. Tenemos dos, el nivel regional. Y tenemos tres, el nivel local. Cada uno con sus propias funcionalidades, con sus propias características. No nos olvidemos que a nivel nacional, su mismo nombre lo dice, ¿no? Es de competencia y de alcance nacional. Nivel regional, su ámbito de gobierno son los departamentos, ¿correcto? Y el nivel local, su ámbito de gobierno son las provincias y los distritos, incluidos los centros poblados. Entonces, cada uno de estos niveles tiene su propia funcionalidad, su propia operatividad, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos a nivel nacional, no podemos dejar de hablar de los tres poderes del Estado. Una, dos y tres. Poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial. ¿Correcto? Son los tres poderes que de una u otra manera operan de manera independiente. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo reside en el Congreso de la República, el cual tiene una autonomía normativa, económica, administrativa y sobre todo política. ¿Correcto? Tiene funciones, que es la de legislar, la de tener un control político y funciones especiales. ¿Correcto? La función legislativa comprende el debate y la aprobación de reformas de la Constitución política, leyes y resoluciones legislativas, así como su interpretación. ¿Correcto? Entonces, eso es con respecto al Ejecutivo y Legislativo. Pero también tenemos lo que conocemos como el Poder Judicial, que tiene como función principal la administración de justicia, a través de sus diferentes órganos jerárquicos en cumplimiento de la Constitución Política del Perú y las leyes. ¿Correcto? Entonces, el Poder Judicial tiene sus respectivos órganos jurisdiccionales. La Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores de Justicia, los juzgados especializados y mixtos, los juzgados de paz letrados y los juzgados de paz. ¿Correcto? Entonces, podemos ver que cada una de de los poderes a nivel nacional tiene su propia funcionalidad, su propio nivel de organización, ¿correcto? Que va a cumplir alguna finalidad dentro del aparato del Estado, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Eso es a nivel nacional. Pero cuando hablamos de los gobiernos regionales, no podemos dejar de hablar de las 25 regiones que lo comprenden, ¿no? Cada uno de ellos, ¿correcto? Tienen su propia estructura, ¿correcto? Tienen su propia finalidad, ¿correcto? Tienen su propia ley orgánica. Cada uno de estos niveles de gobierno tiene su propia ley orgánica y los gobiernos regionales también están enmarcados dentro de su propia ley orgánica, por lo tanto, operan bajo esa normativa. Entonces, los 25 gobiernos regionales del Estado peruano se rigen por la ley 27867 y la ley orgánica de los gobiernos regionales. ¿Correcto? Entonces, los gobiernos regionales tienen como finalidad, ¿qué cosa? Fomentar el desarrollo regional integral sostenible, ¿no? Que promueven, ¿qué cosa? La inversión pública, la inversión privada y el empleo. ¿Buscan qué cosa? Garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidad
de cada uno de sus habitantes. Eso es a nivel del gobierno regional. Y a nivel del gobierno local también tiene su propia eh, funcionalidad. El gobierno local está conformada por las provincias, los distritos y los centros poblados. ¿Correcto? Aproximadamente existen 196 municipalidades provinciales y 1.678 municipalidades distritales. ¿Correcto? Los gobiernos locales buscan ¿qué cosa? Promover el desarrollo local. ¿Buscan qué cosa? Promover y apoyar y reglamentar la participación vecinal en el desarrollo local. ¿Buscan qué cosa? Brindar un servicio de seguridad ciudadana con la cooperación de la Policía Nacional del Perú conforme a ley. Tienen una estructura orgánica que tiene en la cabeza el Consejo Municipal, le sigue la alcaldía y posteriormente vienen ya lo que es los órganos de línea, apoyo y asesoría que establecen o se desarrollan y se organizan según lo determine cada uno de los gobiernos locales, buscando qué cosa? Alcanzar unos criterios y reglas que van a regir el diseño organizacional de cada uno de estos municipios. Entonces, hemos visto los tres niveles de gobierno. Pero la pregunta es, ¿será solo, por ejemplo, acá, quiero hacer un gráfico, acá le pondría al Estado, el Estado peruano, que estaría compuesto por quién? Por los poderes del Estado, ¿correcto? Y esos poderes, ¿cuáles eran, hemos dicho? Poder legislativo, poder ejecutivo y el poder judicial, ¿correcto? Pero aparte de estos poderes, existe lo que se conoce como los organismos constitucionalmente autónomos, ¿correcto? Los organismos constitucionalmente autónomos, que comprenden cuántos organismos son 10, 10 organismos, ¿correcto? 10 organismos constitucionalmente autónomos. Entre ellos está el Banco Central de Reserva, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, entre otros. Pero en general son 10, ¿correcto? Pero aparte de los poderes del Estado, los organismos constitucionalmente autónomos, hemos visto que existen también los eh, gobiernos locales y los gobiernos regionales, ¿correcto? Entonces, miren, el organigrama por parte del Estado es bastante amplio, ¿no? Si ustedes revisan eh, el organigrama por parte del Estado, van a ver que esta va a comprender un conjunto de instituciones que cada una de ellas van a cumplir eh, de acuerdo al nivel donde se encuentran ciertas funcionalidades, ciertas, van a buscar objetivos, metas, dependiendo del nivel en el que se encuentra. Cada uno de los niveles de gobierno tiene su propia eh, funcionalidad para la cual fue creada, ¿no? Entonces, cuando hablamos del Estado, el Estado, no nos olvidemos que tiene una función, ¿correcto? Una función
vamos a poner acá. Quiero escribirle un poquito, voy a subir la pizarra. Vamos a subirla un poco más despacio a la pizarra. Ahí está. Entonces, cuando ya nosotros, una vez que conocemos el organigrama del Estado, no podemos dejar de lado el tema de las funciones y roles del Estado. Las funciones y roles, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de funciones y roles, debemos de eh, tener presente que uno, uno de ellos, partamos por los roles, es el rol prestacional del Estado, ¿correcto? Ese es uno de los roles de la que podemos hablar inicialmente. ¿Qué entendemos por el rol prestacional? ¿Correcto? El rol prestacional del Estado se va a enmarcar principalmente en que éste brinda, ¿qué cosa? Brinda servicios que van a estar orientados, ¿hacia dónde? Van a estar orientados a atender a la ciudadanía. A atender a la ciudadanía. ¿Correcto? Pero, ¿en qué se traduce eso cuando hablamos que son servicios que van a estar orientados a atender a la ciudadanía? Se va a traducir en el tema de educación, ¿correcto? Y en el tema de salud principalmente. Entonces, ¿quién presta esos servicios de educación y salud? Es el Estado. Por eso es que su rol prestacional se enmarca dentro de estas dos actividades bien conocidas, ¿no? Por cada uno de nosotros. Pero también existe otro rol. Es el rol regulador, ¿correcto? Es el rol regulador. El rol regulador se enmarca dentro de cómo el Estado busca qué cosa? La regulación. Busca la regulación en eh, la conducta, la regulación en la conducta de las personas. ¿Quién más? ¿Solo será de personas? Las empresas y el Estado. O sea, él mismo busca regularse, se autorregula. Entonces, el rol regulador permite eso, ¿no? Eh, es decir, las autoridades, las entidades del Estado actúan como autoridades buscando que la conducta de las personas, las empresas y el Estado se enmarquen dentro de las leyes vigentes. Por ejemplo, si alguien eh, se pasa la luz roja con su vehículo, ¿quién es el que está atrás del cumplimiento del tránsito? Algunos dirán, profesor, es la policía.
pero la policía representa al Estado. Entonces, es el Estado quien hace ese rol de regulador. ¿A través de qué? De la vigilancia permanente, en este caso por parte de la policía, que es un ente del Estado, el Ministerio del Interior. ¿Correcto? Entonces, estos dos roles bien marcados por parte del Estado es la que cumple el Estado, pero también cumple, aparte de roles, cumple qué cosa? Dos funciones. ¿Cuáles son estas funciones? Uno es la función normativa y el otro es la función administrativa. ¿Correcto? Entonces, para que no se me olviden acá, le voy a poner acá funciones y roles del Estado. Entonces, la función normativa se enmarca dentro de la generación de leyes, de códigos, de resoluciones, de decretos, para que una vez generada esta normativa que involucra todo un conjunto de leyes, para que en base a ello la ciudadanía o la población en general enmarque sus acciones, enmarque su vida cotidiana, ¿correcto? Por ejemplo, si hablamos de una función así bastante, de repente, notable con respecto a la norma, si queremos hablar de la norma, ¿correcto? Podríamos decir nosotros que el dictado, por ejemplo, del Código de Tránsito, es decir, la creación y aprobación del surgimiento de un código de tránsito, ahí estaría cumpliendo el Estado su función normativa. Pero esa función normativa, ¿qué busca? Regular el comportamiento de las personas, de que tienen que manejar bajo este código de tránsito sus vehículos dentro del territorio nacional. Entonces, mira, hemos hablado de la normativa y la reguladora. Y en el tema prestacional, ¿qué sería? Que el Estado establece las reglas para la educación básica regular, establece un conjunto de normativas para la educación básica regular. Y esa normativa que se enmarca dentro de la educación es porque va a brindar un servicio prestacional en el tema educativo. Por lo tanto, estamos hablando de la función normativa y el rol prestacional. ¿Correcto? Pero también existe la función administrativa. La función administrativa y es la aplicación misma y el seguimiento, ¿correcto? De la normativa en sí, ¿no? Por ejemplo, hablábamos hace un momento del rol regulador, ¿no? Que busca qué cosa? El código de tránsito. Busca regular el manejo de los conductores, de cada uno de sus vehículos. ¿Y cómo y dónde se enmarcaría la función administrativa? Se enmarcaría dentro del accionar de la policía, de hacer cumplir qué cosa? Las normas del código de tránsito y, si el caso lo amerita, multar a quienes lo incumplen. Por lo tanto, ahí estaría cumpliendo la función administrativa. ¿Correcto? Entonces, miren, los roles y las funciones por parte del Estado son relevantes e importantes al momento de conocerlos estos y enmarcarlos dentro de la funcionalidad que tiene dentro del aparato del Estado. ¿Serán solo estas dos funciones? No, hay una tercera función,
que se conoce como la función jurisdiccional. Es decir, el Estado, aparte de estas dos primeras funciones que les he mencionado, cumple una función jurisdiccional, ¿correcto? Que es la de qué? La de administrar justicia, ¿correcto? La de administrar justicia principalmente. Cuando hay una situación eh, de, no hay un acuerdo mutuo entre las empresas, las familias, los individuos, recurren al Poder Judicial. Y a través del Poder Judicial se cumple la función jurisdiccional, que es la de administrar justicia, ¿no? Administrar justicia para los agentes que sienten violentados sus derechos o que están siendo avasallados por algún ente, alguna persona o el mismo Estado en sus derechos que le asigna la Constitución. Entonces, las funciones y roles del Estado están bien enmarcados dentro de lo que se conoce como eh, la naturaleza eh, del Estado y que ésta necesariamente cumple lo que se conoce como roles y funciones. Entonces, la función normativa, la función jurisdiccional y la función administrativa, miren, sobre todo la administrativa, va a enmarcarse en un conjunto de lo que se conoce como sistemas administrativos. Es decir, toda la operatividad del Estado, ya hablando a nivel de la gestión pública, se va a enmarcar dentro de una de las funciones, que es la de desarrollar todo un conjunto de sistemas administrativos para los distintos sectores de gobierno. Magíster, disculpe. Sí, Me parece que su pantalla se ha congelado. No sé si que de no, repente pueda volver a compartir. no está saliendo lo que estoy escribiendo en la pizarrita, eso Ah, quisiera que me confirmes. no. Ya, ahora A sí. ver, ah, ya, se había congelado. Listo, Ok, gracias. entonces, dentro de estas tres funciones, que es la normativa, jurisdiccional y administrativa, vamos a hablar de los sistemas administrativos, que es el soporte de cada uno de las actividades que realiza el Estado dentro de los distintos sectores de gobierno. Estos sistemas administrativos, ¿qué cosas son? Son lo que se conoce como eh, eh, actividades, ¿correcto? Que necesariamente van a enmarcar sus, es decir, eh, cada uno de estos sistemas administrativos van a buscar qué cosa? Una meta, un objetivo, ¿correcto? Una meta, un objetivo que va a ser de que cada uno de ellos vele por el adecuado uso de los recursos, ¿correcto? Que maneja cada uno de estos sectores y que no haya algún mal uso o desperdicio en el aprovechamiento de cada uno de estos, ¿no? Entonces, los sistemas administrativos no van a ser otra cosa que mecanismos de control que van a tener como objetivo regular las acciones de cada una de las entidades del Estado, con la finalidad de qué? De organizarlos a cada uno de las entidades del Estado de manera similar, ¿correcto? De manera similar. ¿Y cuántos
sistemas administrativos tiene el Estado peruano? Por ahí vendría un poquito la pregunta, ¿no? ¿Cuántos sistemas administrativos tiene el Estado peruano? El Estado peruano, no se olviden que tiene 11 sistemas administrativos, ¿correcto? Tiene 11 sistemas administrativos. ¿Cuáles son? Voy a poner por acá. Por ejemplo, acá como título, los sistemas administrativos. Entonces, el primer sistema administrativo que podemos nosotros mencionar, por ejemplo, sería, voy a poner acá, son 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿correcto? Los sistemas administrativos que estaríamos conociendo sería uno, el Sistema Nacional de Presupuesto Público, ¿correcto? El Sistema Nacional de Presupuesto Público. Sería el primer sistema administrativo. El otro es el Sistema Nacional de Tesorería. 2, el Sistema Nacional de Tesorería. Miren, es el otro sistema administrativo. El otro es el Sistema Nacional de Contabilidad. El Sistema Nacional de Contabilidad. El otro es el Sistema Nacional de Endeudamiento. Sistema Nacional de Endeudamiento. El otro sería el Sistema de Defensa Jurídica del Estado. Sistema de Defensa Jurídica del Estado. ¿Correcto? El otro es el Sistema de Modernización. De modernización de la gestión pública. De la gestión pública. El otro sería el Sistema Administrativo de Abastecimiento. El Sistema Administrativo de Abastecimiento. El otro sería el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. De Planeamiento Estratégico. El otro es el Sistema Nacional de Inversión Pública. De Inversión Pública. El otro es el Sistema Nacional de Control. Y finalmente viene el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Humanos. Miren, el Estado peruano se enmarca o enmarca su accionar, como les decía, en este conjunto de sistemas administrativos. ¿Correcto? No nos olvidemos que el sistema administrativo, como ya hemos mencionado, no es otra cosa que un conjunto de... Magíster, disculpe. Sí, Me parece que nuevamente se ha congelado en la pantalla. a ver un momentito. Ahí habrá aparecido.
Sí, listo, ya apareció. Gracias. Ok, parece que... Bien, entonces lo que estamos observando de una otra manera es que los sistemas administrativos tienen como meta velar por el uso de los recursos del Estado, que estos recursos se manejan de manera eficiente, es decir, que no haya desperdicio, aprovechamiento ni mal uso de cada uno de ellos, ¿no? Es decir, los sistemas administrativos van a ser mecanismos de control que tienen como objetivo regular la acción de cada una de las entidades del Estado y organizarlos de manera homogénea, ¿no? Es decir, lo que se hace en el Ministerio del Ambiente, es decir, todo su sistema administrativo, debe ser similar y compatible con lo que se hace en el Ministerio de la Producción, y así por el estilo. O en alguna entidad de características de ser, eh, por ejemplo, a nivel de gobierno, como puede ser un municipio, un gobierno regional, ¿correcto? Que también manejan cada uno de estos sistemas administrativos. Un municipio también está enmarcado entre el Sistema Nacional de Presupuesto Público, Sistema Nacional de Tesorería, Contabilidad, Endeudamiento, es decir, todos los sistemas administrativos que hemos mencionado hace un momento. Entonces, conocer cada una de las funcionalidades de estos 11 sistemas es un requisito importantísimo para el gestor público, porque la gestión, en este caso la gestión pública, a través de los servidores públicos, busca alcanzar sus objetivos y metas. ¿Quién aplica la gestión pública? Los servidores públicos, pero para ello utilizan un conjunto de herramientas. Ese conjunto de herramientas necesariamente, como por ejemplo la administración científica, va a aplicarse en cada uno de estos sistemas administrativos. Ya estos sistemas administrativos están sistematizados, están organizados, están de una u otra manera oleados y sacramentados para su uso en cada una de las entidades del Estado. Entonces, el detalle y desarrollo de cada uno de estos sistemas administrativos se va a desarrollar en próximos cursos por parte de cada uno de los especialistas en la materia, ¿no? Entonces, la especialidad en cada uno de estos 11 sistemas administrativos es propio de los expertos. Hay expertos en el tema de presupuesto público, hay expertos en el tema de inversión pública, hay expertos en el tema de Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, y cada uno de estos expertos va a desarrollar ya con el Instituto ENCAP el desarrollo ya de manera amplia de cada uno de estos sistemas en programaciones posteriores. Para ello, el director de la institución pide que manden un mensajito para que ustedes mencionen en cuál de las especialidades ustedes quisieran de repente en el corto plazo especializarse o conocer, ¿no? De repente ya lo conocen y quieren profundizar en alguno de los sistemas administrativos. Entonces, el conocimiento de cada uno de los sistemas administrativos no es otra cosa que la gestión pública en el fondo. Entonces, la gestión pública se va a enmarcar dentro del desarrollo de los sistemas administrativos por parte del gobierno. Cada uno de estos sistemas administrativos tiene un ente rector correspondiente, ¿correcto? Por ejemplo, el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Humanos, su ente rector es Servir, ¿no? Eso ya lo conocemos cada uno de nosotros, ¿correcto? El sistema, por ejemplo, eh, nacional o administrativo de abastecimiento, ¿quién es su ente rector? El Ministerio de Economía y Finanzas. Y así por el estilo, conocer la funcionalidad, operatividad y eh,
las acciones que realizan cada uno de estos sistemas dentro de las entidades del Estado se convierte en una prioridad y necesidad muy importante, ¿no? Para ello, como les digo, esta disertación del día de hoy es una presentación de manera bastante puntual con respecto a la gestión pública. En la primera parte vimos todo lo concerniente a lo que comprende la gestión pública. Se soporta en qué? En la gerencia pública, y la gerencia pública, que es el soporte de la gestión pública, se ha venido desarrollando a través de un conjunto de modelos de administración, ¿no? El modelo burocrático, el nuevo modelo de la gestión pública, y que necesariamente hablar de gestión pública es tener conocimiento de lo que es el Estado. El Estado peruano, con sus propias características y naturaleza, tiene una cierta dimensión, ciertas características, está organizado a través de un organigrama bastante puntual que se enmarca dentro de tres poderes del Estado: organismos constitucionalmente autónomos y gobiernos locales y gobiernos regionales. Ustedes saben que los poderes del Estado está el Ejecutivo, pero el Ejecutivo a la vez se subdivide en la presidencia, dos vicepresidencias y ministerios, ¿no? 19 ministerios para los distintos sectores de gobierno. Ministerio del Interior, Ministerio de Transporte, Ministerio de la Producción, es decir, un conjunto de ministerios. Cada uno de ellos con sus propias finalidades, su propia normativa, su propia ley, ¿no? El poder legislativo también tiene su propia funcionalidad. El ministerio o el poder, en este caso judicial, tiene su funcionalidad de realizar qué cosa, o enmarcarse dentro sus acciones dentro del ámbito jurisdiccional. Entonces, miren, cómo conocer cada uno de estos tres niveles de gobierno y a la vez conocer su rol y funciones del Estado para llegar al final dentro de lo que se conoce como los sistemas administrativos que buscan homogenizar la actividad propiamente dicha de cada uno de los organismos del Estado, y que éstas, por su propia especialidad en los distintos rubros, como son presupuesto, tesorería, contabilidad, endeudamiento, defensa jurídica, modernidad de la gestión pública, etcétera, etcétera, van a hacer de que el conocimiento en el tema de la gestión pública sea de bastante demanda por parte de los servidores del Estado que quieren fortalecer sus capacidades en este tema o quieren involucrarse en mayor medida en la especialización de cada uno de estos sistemas administrativos. Entonces, decir que el gestor público va a ser experto en los 11 sistemas administrativos sería engañarnos cada uno de nosotros, ¿no? Hay especialistas, hay expertos en cada uno de estos temas que van a ser los que van a involucrar a cada una de las personas, estudiantes, profesionales que quieren especializarse en cada uno de ellos. Bien, nos ganó el tiempo, para mí ha sido un gusto dirigirme a cada uno de ustedes y espero de que la solicitud en qué tema quisieran ustedes desarrollar en mayor medida en las próximas semanas y días cada uno de estos temas, para que de una otra manera se enmarquen de a poco en la especialidad de la gestión pública, que es un campo bastante interesante, bastante amplio y de cambio, actualización en el tema de normativa, reglamentación de manera permanente, ¿no? Bien, gracias a cada uno de ustedes y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.
Desde tu navegador ingresa la palabra ENCAP o visita nuestra página web en www.encap.edu.pe. Aquí encontrarás toda la información sobre nuestros cursos, diplomas y diplomas de especialización en el área como arquitectura, ingeniería, contabilidad, seguridad, medio ambiente, salud y muchos más. Con más de 7 años formando expertos, hemos capacitado y certificado a más de 65,000 profesionales con más de 700 cursos disponibles, un equipo de docente altamente especializados. Contamos con convenios nacionales e internacionales, incluyendo la Universidad UNIR de España, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Economistas y muchos más. Explora nuestros cursos, revisa los temarios y accede a toda la información. Además, te proporcionamos un usuario y contraseña para ingresar al aula virtual personalizada, donde podrás ver tu curso, descargar los materiales de cada sesión y obtener tu certificación con código QR perfecto para postular a diferentes convocatorias laborales.